Ella deja de sentir interés y tú no haces nada mal. No dices algo raro, no te comportas como un idiota, no rompes la conversación. De hecho, haces todo lo que te enseñaron que funciona. Preguntas, escuchas, intentas conectar y aún así algo se apaga. No de golpe, sino poco a poco. Mientras sigues hablando sin darte cuenta de que ya la perdiste en el momento que intentaste hacerlo bien. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Todo suena normal, correcto, seguro. Pero justo ahí empieza el problema. Porque mientras tú crees que estás construyendo interés, estás estableciendo algo mucho más peligroso. Una dinámica donde tú necesitas saber de ella y ella no necesita nada de ti. Y eso se percibe como un error, se percibe como una posición. Porque en ese instante, sin palabras, sin intención consciente, ocurre un cambio. Tú haces el esfuerzo, ella responde, tú empujas la interacción, ella lo permite, y esa pequeña diferencia casi invisible define todo lo que va a pasar después. Lo incómodo es que no hay rechazo claro. Ella sigue ahí, sonríe, contesta, incluso parece interesada, pero su atención ya no tiene peso, no está invirtiendo, solo está participando. Y tú, mientras tanto, sigues intentando avanzar dentro de una interacción que ya se inclinó en tu contra desde el inicio. Y ahí es donde casi todos fallan sin darse cuenta, porque creen que el problema es qué decir, cuando en realidad el problema es algo mucho más difícil de ver, la posición desde la que estás hablando. El cambio no empieza en las palabras, empieza en la intención que las sostiene. Cuando un hombre deja de hablar para gustar, algo se reajusta internamente que no necesita anunciarse. Ya no entra en la interacción esperando caer bien, entra observando, midiendo, sintiendo el ritmo sin intervenirlo de inmediato. Y en ese pequeño cambio invisible deja de posicionarse como alguien que busca aprobación y empieza a existir como alguien que no la necesita, aunque nadie pueda señalar exactamente cuándo ocurrió. Esa diferencia se nota en lo que no hace. No se apresura a llenar silencios, no reacciona automáticamente a cada estímulo, no convierte cada momento en una oportunidad para impresionar. Su atención deja de estar enfocada en qué digo ahora y se desplaza hacia qué está pasando realmente aquí. Y cuando eso ocurre, su presencia cambia de función. Ya no está participando para sostener la interacción, está leyendo la interacción mientras sucede, lo que le da una ventaja que no se ve, pero se siente. Entonces, el lenguaje también cambia, pero no por técnica, sino por consecuencia. Donde antes había preguntas, ahora aparecen observaciones que no buscan respuesta, sino reacción. Frases que no piden validación, solo marcan una percepción. No pareces alguien que disfruta conversaciones obvias. No hay urgencia detrás, no hay necesidad de que ella confirme nada, y ese tipo de afirmación hace algo distinto. La obliga a posicionarse frente a él, no al revés. Lo que antes era una conversación lineal, ahora se vuelve un espacio con tensión, porque cuando dejas de pedir información, dejas de regalar control. Ya no es él tratando de descubrirla, es ella sintiendo que está siendo leída, y eso activa algo mucho más profundo que responder preguntas. Activa la necesidad de aclararse, de explicarse, de mostrarse. Sin darse cuenta, empieza a invertir más energía en la interacción de la que él está dando, y ese equilibrio cambia todo. No se ve desde fuera, no hay frases brillantes ni movimientos calculados. Es más simple y más cómodo que eso. Es la calma después de hablar. El silencio no se llena, la falta total de urgencia por reaccionar. Y justo ahí, cuando dejan de intentar controlar lo que pasa, empieza a fluir en lo que el otro siente, sin tocar la interacción directamente. El problema es que casi todos se quedan en la superficie. Creen que se trata de hablar menos o decir algo específico, cuando en realidad todo se dice en otro nivel. No es lo que dices, es el estado que generas mientras lo dices. Y ese estado se rompe en el momento exacto en que intentas ajustarlo. Porque el error real no ocurre cuando hablas, ocurre justo después, en ese microsegundo donde percibes una reacción mínima, una pausa, una mirada distinta y sientes la necesidad de corregir. Añades contexto, suavizas, explicas, y en ese intento por ser entendido, rompes algo que ya no vuelve en esa interacción. Porque lo que desde fuera parece claridad, desde dentro se percibe como duda. No importa la lógica que sea tu explicación, ni lo bien estructurada que esté. El mensaje real no está en tus palabras, está en el impulso que la genera. Y ese impulso es evidente. Necesitas que ella te entienda, necesitas corregir su posible interpretación, necesitas que no haya fricción. Y esa necesidad, aunque no se diga, reduce inmediatamente tu peso dentro de la interacción. Lo cómodo es que esto no se interpreta como educación, se interpreta como inestabilidad. Cuando un hombre explica demasiado, revela que no puede sostener la incomodidad de ser mal interpretado. No puede quedarse en el silencio después de una frase. No puede permitir que exista una lectura abierta y por eso interviene, ajusta y corrige. Y en ese proceso entrega el control de
el marco sin darse cuenta. Porque el marco no se pierde cuando dices algo incorrecto, se pierde cuando dudas de lo que dijiste. En el instante en que empiezas a justificarte, ya no estás liderando la interacción, estás reaccionando a ella, estás tomando su percepción como referencia y adaptándote en tiempo real. Y cuando eso ocurre, la dinámica cambia por completo. Ya no eres alguien que marca el ritmo, eres alguien que responde al ritmo del otro. Hay un punto específico donde esto se vuelve irreversible. Es cuando la conversación deja de girar en torno a lo que está pasando y empieza a girar en torno a cómo está siendo percibido. A partir de ahí, cada palabra que dices ya no tiene intención propia, tiene intención correctiva. Ya no estás expresando, estás gestionando. Y gestionar la percepción del otro constantemente es una forma de pedir permiso sin decirlo. Lo más difícil de aceptar es que esto no tiene que ver con comunicación, tiene que ver con tolerancia, la capacidad de decir algo y dejarlo ahí, sin aclararlo, sin defenderlo, sin suavizarlo, porque en ese espacio incómodo donde no explicas, donde no corriges, donde no te apresuras, ocurre algo que la mayoría no soporta. La otra persona empieza a hacer el trabajo mental por ti y ahí se invierte todo, porque cuando tú no llenas los huecos, alguien más lo hace. Cuando tú no aclaras, alguien interpreta. Cuando tú no justificas, alguien intenta entender. Y ese esfuerzo, ese pequeño movimiento interno que ella empieza a hacer, es exactamente lo que genera interés real. Por eso incomoda tanto. No es que no sepas expresarte, es que cada vez que sientes la urgencia de explicarte, ya cediste parte del control. Y lo que casi nadie quiere aceptar es esto. Mientras más intentas que te entiendan, menos peso tienes en la interacción. Porque el punto donde todo cambia no se oye, se siente. Dos hombres pueden decir lo mismo y provocar algo completamente distinto. Uno mantiene la conversación viva, el otro altera el ambiente sin esfuerzo. Y esa diferencia no está en palabras, está en lo que pasa entre ellas. Ahí es donde la mayoría falla sin notarlo. Creen que deben captar la atención, sostenerla, no perderla. Entonces hablan más, reaccionan más rápido, llenan cada espacio, pero la atención no deja huella. Se ve tan fácil como llega. Lo que realmente fija a alguien no es cuánto te escucha, es cuánto cambia internamente mientras está contigo. Por eso hay conversaciones que se olvidan en minutos y otras que se quedan dando vueltas horas después, no por lo que se dijo, sino por lo que se sintió. Una ligera incomodidad que no se resolvió del todo, una pausa que se alargó lo suficiente para crear duda, una respuesta que no llegó cuando se esperaba. Esos pequeños desajustes no son errores, son puntos de fricción que activan la mente emocional, porque cuando todo es predecible, no hay necesidad de procesar nada. Si ella puede anticipar cada respuesta, cada reacción, cada movimiento, deja de estar involucrada. La conversación fluye, sí, pero sin profundidad, sin tensión, sin ese pequeño desbalance que obliga a prestar atención de verdad. Y sin ese desbalance, la interacción se vuelve segura, pero completamente olvidable. En cambio, cuando el ritmo no es obvio, cuando hay pausas que no se llenan, cuando una respuesta no sigue el patrón esperado, algo se activa y no es confusión, es curiosidad. No es incomodidad negativa, es una ligera incertidumbre que no se resuelve de inmediato. Y esa incertidumbre hace que su atención cambie de forma. Ya no está escuchando lo que dices, está intentando entenderte. Ese es el punto donde el control deja de ser visible, porque no estás dirigiendo la conversación con palabras, estás dirigiendo lo que ella siente sin nombrarlo. El tono, el tiempo, la calma, la falta de reacción, todo eso construye una experiencia emocional que no necesita explicación. Y mientras más invisible es ese control, más difícil es resistirse a él. Lo que parece natural en la superficie es completamente estratégico en el fondo, aunque no se vea como tal. No hay movimientos exagerados, no hay intentos de impresionar, solo hay presencia sostenida, ritmo irregular y una ausencia constante de necesidad. Y esa combinación genera algo que no se puede fingir, una tensión que no depende de lo que dices, sino de lo que haces sentir. Por eso, el error no es no saber hablar, es no entender qué estás generando mientras hablas, porque al final no se trata de mantener su atención, se trata de alterar su estado interno sin que se dé cuenta de cómo ocurrió. Hay un momento específico donde la mayoría pierde la partida sin darse cuenta, y no es cuando dicen algo mal, es cuando dicen demasiado claro lo que quieren. Lo sueltan como si la transparencia fuera una virtud absoluta, como si revelar sus intenciones fuera una señal de seguridad, pero en ese acto eliminan el único elemento que mantenía viva la interacción, la incertidumbre, y lo hacen en segundos, porque cuando todo está expuesto ya no hay nada que descubrir. Si ella sabe exactamente qué piensas, qué quieres y hacia dónde va esto, su mente deja de trabajar, no necesita interpretar, no necesita anticipar, no necesita preguntarse nada, y cuando la mente
deja de moverse, la emoción se apaga, no por rechazo, sino por falta de estímulo. La claridad total no conecta, cierra el ciclo demasiado rápido. Lo que sostiene la atracción no es la confusión caótica que muchos intentan imitar, es algo mucho más fino, una incertidumbre que se siente estable, no genera inseguridad, pero tampoco permite certezas completas. Es un espacio donde ella percibe dirección, pero no puede predecir el siguiente paso. Y esa pequeña imposibilidad de anticipar la mantiene mentalmente dentro de la interacción, incluso cuando tú no haces nada. Ahí es donde el silencio deja de ser ausencia y se convierte en herramienta, no como táctica forzada, sino como consecuencia de no necesitar llenar cada espacio. Una pausa después de una frase, una respuesta que no llega inmediatamente, una mirada que se sostiene medio segundo más de lo esperado. Son detalles mínimos, pero juntos crean algo más grande, un ritmo que no se puede leer con facilidad. Y cuando el ritmo no es predecible, la atención cambia de naturaleza. Ya no es pasiva, ya no es automática, se vuelve activa, empieza a buscar patrones, a interpretar señales, a construir hipótesis. Cada pequeño gesto deja de ser trivial y empieza a tener peso, porque cuando no das toda la información, cada fragmento se vuelve más valioso de lo que realmente es. Eso es lo que la mayoría confunde. Creen que necesitan decir más para generar interés, cuando en realidad lo destruyen al hacerlo, porque el interés no nace de lo que entregas, nace de lo que queda abierto, de lo que no se resolvió del todo, de esa sensación de que hay algo más, pero no está completamente accesible. Y ese algo más es lo que mantiene la mente enganchada, incluso cuando la conversación termina. Entonces la dinámica se invierte sin que nadie lo anuncie. Ya no eres tú tratando de generar conexión, es ella intentando descifrar lo que no puede cerrar. Empieza a reconstruir la interacción en su cabeza, a revisar lo que dijiste, a preguntarse qué quisiste decir realmente. Y en ese proceso, sin darte cuenta, dejas de estar presente físicamente y entras en su pensamiento. Ahí es donde el poder cambia de manos, no cuando hablas mejor, ni cuando dices lo correcto, sino cuando logras que el otro siga pensando en ti después de que ya no estás ahí. Porque en el momento exacto en el que ella intenta entenderte, ya entraste en su mente. Hay una razón por la que todo esto parece funcionar solo para algunos y no tiene nada que ver con técnica. Puedes copiar las pausas, repetir las frases, incluso forzar el silencio, pero si por dentro sigues necesitando que algo salga bien, se nota, no en lo que dices, sino en lo que transmites, porque al final la interacción no responde a tus palabras, responde a tu estado interno, y ese estado no se puede fingir por mucho tiempo. Ahí es donde todo se vuelve incómodo de verdad, porque deja de ser un tema de seducción y se convierte en un tema de control personal. El hombre que no tolera rechazo, que no soporta la incomodidad, que necesita validación para mantenerse estable, siempre va a reaccionar, y en el momento en que reacciona, pierde algo que no puede recuperar con palabras, su posición dentro de la interacción. No es lo que dices cuando todo va bien, lo que define el resultado, es lo que haces cuando algo se sale del guión, cuando ella se muestra distante, cuando cambia el tono, cuando introduce presión. Ahí es donde la mayoría se desordena, intenta compensar, explicar, recuperar, y en ese intento, sin darse cuenta, entregan el control emocional de la situación, porque el control real nunca fue sobre ella, siempre fue sobre ti, sobre tu capacidad de no moverte cuando algo te empuja, de no llenar el vacío cuando aparece el silencio, de no ajustar tu comportamiento cuando percibes una mínima pérdida de interés. Esa inquietud no es pasividad, es dominio, y ese dominio es lo que se percibe como presencia, aunque nadie pueda explicarlo con precisión. Lo que genera impacto no es una frase bien dicha, es la ausencia de necesidad detrás de ella, es poder decir algo y no necesitar que sea aceptado, es poder callar y no sentir que estás perdiendo terreno, es sostener la interacción sin intentar controlarla directamente, porque en ese punto ya no estás jugando a gustar, estás existiendo sin negociar tu valor, y eso cambia todo sin que nadie lo anuncie, porque cuando alguien no puede alterar tu estado, no puede predecirte, y cuando no puede predecirte, no puede controlarte, y cuando no puede controlarte, empieza a sentir algo que no es cómodo, pero tampoco es indiferente. Es una mezcla extraña entre tensión y curiosidad que no se resuelve fácilmente. Ahí es donde la mayoría intenta cerrar el ciclo, entender, dominar, aplicar, pero eso no se cierra, porque no es un conjunto de herramientas, es una forma de operar, y mientras siga buscando qué decir en lugar de quién ser en ese momento, siempre vas a llegar tarde a la interacción. Por eso la idea final no es elegante ni fácil de aceptar. No se trata de aprender a hablar mejor, ni de evitar preguntas, ni de usar silencios estratégicos. Todo eso es superficial. Lo que realmente cambia el juego está debajo de algo que no se puede ver desde afuera. No es aprender a hablar, es aprender a no necesitar hacerlo. Si este video te gustó, te invito
invito a darle like, suscribirte y compartirlo con algún amigo que le pueda servir. Nos vemos en la próxima.